es la exteriorización de la ciencia de la vida. Es el conocimiento místico que los grandes seres han legado para que la humanidad pueda magnificar su existencia. La Cábala enseña el conocimiento pasado, presente y futuro de la humanidad, la manera de ir desarrollando nuestras divinas cualidades y acelerar nuestra evolución y nuestro progreso. Estamos en el mundo físico Malkut con la finalidad de adquirir experiencia. Es gracias a la tristeza que nos ofrece la materia densa como podemos adquirir la mayor cantidad de experiencia que definitivamente se convertirá en conciencia lucida. Cada uno de los arcanos nos va mostrando ese camino de regeneración. Primero la emanación de las energías de lo sutil hacia lo denso, desde Keter hasta Malkut, para retornar de Malkut hacia Keter, hacia lo divino. Recordemos que nosotros las energías que canalizamos directamente del alma del mundo se entronizan en nuestro sistema nervioso autónomo y la cadena glandular, dando como fruto el poder genitor, dando como fruto la sustancia germinal para hacer de esa manera factible que la evolución material no se trunque. Esas energías que de lo cósmico llegaron a lo microcósmico reascienden, y ese reascenso es permanente, sin que nos demos cuenta de él. De una manera subjetiva, esas energías derivadas de lo cósmico regresan y permiten que seamos los seres humanos evolucionando lentamente, pero en ese proceso eterno e infinito. Ese proceso de regreso podemos hacerlo conscientemente, lo cual apresura la evolución, lo cual acelera nuestro progreso, nuestro perfeccionamiento. En este camino de los arcanos, en este sendero iniciático, llegamos al arcano Nun. En su posición es el arcano 14, su valor numérico 50. 14 es 1 más 4 que nos da 5, 50 es 5 más 0 que nos da 5. Nun se escribe con los arcanos Nun curvatum, Vav y Nun oblungo. El curvatum Nun curvatum, Vav y Nun oblungo. Porque el hebreo se lee de derecha hacia izquierda. Sus valores numéricos los tenemos allí: el Nun curvatum 50, el Vav 6 y el Nun oblungo 700. Si hacemos la suma cabalística es 756. La síntesis numérica de esos dígitos es 18. Y finalmente la síntesis de 18, la adición es 9. Vemos entonces que el arcano Nun tiene en sí encerrado el misterio del arcano 18, Sadi, el arcano del magnetismo, de la fascinación, el arcano del encantamiento, el que solo logran descubrir y realizar las personas que cultivan la estética. Solo es magnético quien cultiva su alma, quien es místico hacia la vida. Mientras no se tenga esa devoción hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia toda manifestación, no se puede deducir el magnetismo, que es el retorno de la energía de la esfera de Yesod hacia la esfera de Tiferet. Pero también tenemos como síntesis del 18 al 9, que es el arcano Tet, el cual estudiamos, es el arcano del iniciado, representado en el tarot como un anciano cubierto con una capa, llevando un báculo en su mano diestra y en su mano izquierda una lámpara. El iniciado es el sabio,
ya es un anciano, representando la experiencia que ha ido acumulando no solamente a lo largo de la encarnación, sino a lo largo de muchas encarnaciones. Porque en el esoterismo, cuando se habla de una persona, que una persona es vieja o es anciana, no se refiere a su edad cronológica, se refiere a su evolución espiritual. Los orientales decían que Lao Tse nació ancianito, muy anciano, representando a un ego de mucha experiencia, de mucha madurez. Eso es lo que va logrando el estudiante Rosacruz a medida que se esfuerza en su trabajo interno. Se va convirtiendo en un alma vieja. Y los iniciados de todas las épocas se les llama almas ancianas o almas viejas. Se dice que tienen más experiencia que el común de sus hermanos en la humanidad, quienes nos llamamos almas jóvenes. Almas jóvenes porque nos hemos esforzado en ese trabajo de regreso hacia la divinidad. Porque nos hemos esforzado en controlar, en dominar y en sublimar todos nuestros vicios y nuestras limitaciones para convertirnos en seres verdaderamente espirituales. Pero ante nosotros se abre un panorama infinito, inmenso, de divinización, de perfeccionamiento, que es lo que nos muestra cada uno de los arcanos. El arcano 1 el instinto. El arcano 3, Gimel, es la serpiente genesíaca, es la simiente fecundando, pero Nun es la pulsión, es ese deseo intenso que tiene el ser humano de generar, de cohabitar, de llegar al connubio. Es la fuerza del instinto, perfectamente natural, presente en todas las especies, porque desde la célula hasta el ser humano, en todo organismo viviente se manifiesta esa pulsión, ese instinto, esa necesidad intrínseca de perpetuarse, de reproducirse. Pero el ser humano debe saber que esa pulsión que le permite engendrar puede ser utilizada inteligentemente para convertirse en un ser divinizado. Los antiguos, haciendo referencia a Nun, palabra que significa pez, hablaban en la tradición caldea de Oannes, simbolizado en el hombre pez. Decían que era un iniciado, un maestro, que además de su cabeza de forma de pez, tenía rostro humano, que además de sus pies humanos, tenía cola de pez. El pez ha sido un símbolo durante todas las épocas de la generación sin pasión. Lo hemos hablado tantas veces. Unirse sin unirse. Los peces hembra desovan y luego se retiran a fallecer. Luego los peces machos, según dice la ciencia biológica, son atraídos químicamente por las sustancias químicas de la desovada y ellos liberan su esperma para fecundar esos huevecillos y también cumplieron su ciclo y fallecen. En ningún momento hay cópula, no hay unión. Eso es lo que llaman los ocultistas unión sin unión. Es la única especie animal en la cual no existe esa unión intrínseca sexual masculino-femenino. Pero esto se observa en los microorganismos, se observa en los vegetales, cuando el grano de polen produce el tubo polínico, que es un falus que penetra a buscar el ovario y los óvulos correspondientes de la flor. En todas las especies se encuentra ese aspecto, pero en los peces no hay connubio. Afirmaban ellos que Oannes, al salir el sol, salía de las aguas, salía del mar y los instruía los misterios iniciáticos en matemática, en geometría, con respecto a los cultivos. En todas las ciencias instruía Oannes, el iniciado. Cuando llegaba la noche, iba a las aguas y se sumergía en el mar. Es lo que hacen los iniciados. Son las energías que, veniendo de lo cósmico,
penetran en nuestra naturaleza y se sumergen en las aguas de la vida a través del sistema nervioso autónomo y la cadena glandular. Y allí es donde duerme misteriosamente, místicamente, secretamente nuestro maestro, el átomo maestro, la energía germinal. Asimila las experiencias recogidas durante el día y al amanecer esas energías retornan nuevamente al centro de conciencia. Entonces simbólicamente sale de las aguas, la esfera de Yesod, para elevarse por el sistema nervioso cerebroespinal hacia el cerebro. Es lo que llamamos esotéricamente el sendero del sol y el sendero de la luna. Cuando el estudiante aprende a sumergirse mediante el sendero de la luna en la esfera de las aguas, a meditar místicamente en esa esfera, a rendirle culto estético a la energía de la vida que se manifiesta en esa esfera, empieza a hacer vibrar el átomo maestro de la energía germinal, el cual finalmente se elevará por el poder de la serpiente genesíaca o el dragón de la sabiduría, llevando en su boca ese diminuto átomo que nos muestra la evolución que llevamos como humanos desde el remoto periodo de Saturno, periodo solar, periodo lunar, periodo terrestre. Allí tenemos ya el iniciado, el maestro de sabiduría, el que instruye cuando el sol está presente, porque el sol nos está enseñando a que la energía reasciende para conjugar con el centro pineal. No el sol físico, estamos hablando del sol metafísico, estamos hablando de la interioridad de nuestro ser, no la luna física, la luna metafísica interior. Ya ustedes en sus meditaciones, en su trabajo interno, ya saben que es el sendero del sol, el sendero de la luna. El arcano Nun encarna además ese androginismo entre lo masculino y lo femenino. Los caldeos representaban este arcano como un ángulo que desciende formando un ángulo que desciende formando con otro ángulo que desciende, siendo el eje vertical el símbolo del phallus, lo masculino, y siendo el recipiente superior el ángulo que vemos allá, ellos lo llamaban delphus, lo femenino, el recipiente. Ya posteriormente, entre la tradición hebraica, Nun adquiere dos formas. Una forma prácticamente cerrada, llamada el Nun curvatum, representando lo femenino, y una forma relativamente alargada, llamada Nun oblungum, representando lo masculino. Lo femenino representa a la mujer, que es la encargada de recibir la semilla y gestarla. Lo masculino representa al hombre en su capacidad de fecundar. En un curvatum que encarna lo femenino, su valor numérico es 50 y su síntesis es el número 5. Mientras que en un oblongo, su valor numérico 700, su síntesis es el 7. 7 representa el aspecto del logos en actividad permanente en toda la naturaleza. El 5 representa a la pentalfa, la simbólica estrella de la iniciación. Es lo que el estudiante logra en su meditación cuando, elevando la energía a lo largo de los 7 sagrados centros representados por el Nun curvatum, logra visualizar la estrella de la iniciación en la interioridad de su meditación, visualizarla allí radiante de un color azul, que es la que le permite entrar en su reino interior, entrar en los mundos espirituales. Matemáticamente, cabalísticamente, 5 Nun curvatum, 7 Nun oblungum, si lo sumamos nos da 12. 12 es Lamed, el arcano de la iniciación. El 9 es el del iniciado, el 12 es el de la iniciación. Se habla que para llegar a ese arcano
se debe ser un sacrificado, o se habla de la palabra sacrificio, sacrificio voluntario. Es el sacro oficio, el oficio sagrado, al cual se dedica el estudiante en su labor de meditación, de sublimación, de castidad, para poder llegar a la tan anhelada iniciación. Pero 12 es la unidad sumada al binario y nos da como síntesis 3, el ternario. La unidad es lo masculino, lo fecundante; el binario, la dualidad, es lo femenino, lo fecundado. ¿Y cómo se logra ese proceso? A través de la Yimel, el número 3, que es el que fecunda. En todo encontramos ese conocimiento intrínseco que la Cábala ha ido entregando para nuestra meditación a lo largo de todo este tiempo. Como en el sendero del reascenso, el arcano Nun se entroniza en la esfera de Nexá, la esfera de Venus. Nos llama la atención que Venus es la atracción polar de lo masculino y de lo femenino. Lo masculino y lo femenino se atraen eternamente y se atraerán por toda la eternidad. Son los polos irradiante y absorbente de cualquier aspecto, sea eléctrico, sea magnético, sea biológico, fisiológico, anímico. En todos los campos existe esa dualidad. Nun, por lo tanto, nos enseña que debemos siempre buscar ese aspecto sutil de la otra polaridad para divinizarnos. Este arcano Nun, cuya palabra clave para nosotros es pulsión, la energética del instinto, nos habla de la energía psicogenésica, la cual desafortunadamente la humanidad está en la actualidad enloquecida, tal como ha pasado en otras eras hace miles de años, enloquecida con esa pulsión, dándole satisfacción efímera a ese impulso genitor, lo cual está degradando y degenerando a la raza, a la especie, a la humanidad. Lo que engendran estas personas por el abuso y el mal uso del sexo, de la pulsión, es engendrar incubos, súcubos, basiliscos, toda clase de larvas astrales que engendrarán nuevas y desconocidas enfermedades, y que son desafortunadamente un gran problema para cada una de las personas que cae en ese tremendo problema del clifot, del abuso de la energía psicogenésica. Porque estas entidades que están engendrando de naturaleza psicosexual, de naturaleza astral, no solamente lo acuciarán, no solamente lo afectarán durante esta encarnación, sino en encarnaciones sucesivas, hasta tanto no se purifique, hasta tanto no llegue a la iniciación y aprenda a absorber ese elemental de sombra, de oscuridad que lleva encarnación tras encarnación, y lo pueda transmutar alquímicamente para devolver al astral aquellos átomos que había hecho corruptos, devolverlos en toda su pureza. Ese es el sendero del estudiante en su camino de regeneración. De manera que esa fuerza, esa pulsión, es usada por la inmensa mayoría de la humanidad en el campo de Clifot. Otros, muy pocos, usan esa energía en el altar del matrimonio para engendrar con amor sus hijos. Aquellos que engendran sus hijos con amor, estos seres son magníficos, son sanos, son maravillosos, son perfectos. Vienen a mostrarle al mundo ese sendero de regeneración, de ennoblecimiento espiritual. Pero cuando los hijos se engendran sin ese suave y divino calor ideal, son seres, por lo menos como nosotros, que traen, como nosotros, su karma, que los hará, a través del dolor, reaccionar y enderezar su camino. Pero queda el tercer sendero. Ya no es el sendero clifótico, destructivo, no es el sendero de la procreación, es el sendero de la regeneración, del ennoblecimiento, de la divinización. Miremos que Nun no toma en cuenta el sendero clifótico,
analiza como en un curvatum el sendero de la generación universal, engendrar y entregar egos al mundo para que continúen su experiencia, su evolución. Y el Nuno Blum, que parece una serpiente, pero que en puridad de verdad semeja a la médula espinal, es el sendero del ennoblecimiento, es el sendero de la regeneración, es el sendero de los maestros Naga, los maestros Naja, los maestros serpiente, los maestros dragón, los dragones de la sabiduría. Esta palabra dragón que utilizaron los antiguos iniciados atlantes en la tradición de los chinos se basa en el proceso que ellos lograban hacer y que siguen haciendo los iniciados internamente. El dragón hace una inhalación inmensa y llena su cuerpo de aire, de aliento. Cuando inhala y retiene el aliento, el dragón se eleva y se desplaza por el espacio. Y luego el dragón exhala fuego y eso le permite nuevamente descender. Inhala, se eleva, retiene el aliento y flota, y luego cuando exhala el aliento regresa nuevamente a tierra. Está el misterio hermético: sube de la tierra al cielo y enseguida vuelve a bajar. Así se han logrado todas las cosas. El estudiante, el ocultista, el cabalista, el gnóstico, el alquimista, Rosacruz, conoce esto que es la ciencia del aliento a la perfección. Es el trabajo del Nuno Blum Blum. El Nuno Blum Blum muestra la médula oblonga, la médula espinal y finalmente el filum terminale o cauda equina. La médula espinal desde la médula oblonga en su descenso hasta llegar al filum terminale, la base de la espina dorsal. Ese es el Nuno Blum. Allí está encerrado el poder de cristificación del ser humano. Se dice que Nun es el arcano del Hijo, hijo de las entrañas, hijo material a través del Nun Oblum, del Nun Curvatum. El Hijo espiritual, llamado por los esoteristas el Divino Cristo, Horus, Llano, o como se le quiera llamar, Boanes, el cual es el resultado de la sublimación de ese portentoso poder. Y nos están enseñando, según la técnica del dragón, el estudiante debe hacer la técnica del dragón, debe llenar su cuerpo con el aliento para subir a los cielos, y después de unos breves momentos de disfrutar el estado de aliento sin aliento, descender de los cielos nuevamente hacia la tierra. Todo está centrado entre la médula oblonga y médula espinal. Allí está el secreto, allí está el misterio. Este arcano no toca la pineal, no toca la pituitaria, no toca el tálamo óptico, no toca el hipotálamo. Este ser está en ese proceso de regenerar sus vehículos, regenerarse física, emocional, espiritualmente. Esa técnica del arcano Nun Oblungum le permite acumular una gran cantidad de vitalidad, una portentosa energía. Esa portentosa energía le servirá cuando posteriormente se ha liberado el aliento del dragón y se enfrente a tan tremendo poder. En términos iniciáticos posteriores en la época gnóstica, Oannes se convirtió en Ioannes, el divino iniciado solar, el esplendor divino. Para referirse a estos eminentes seres,
al trabajo que el estudiante puede hacer con el mantra sagrado IAO para poder encarnar en sí mismo el poder del Nun Obrum, ser su propio progenitor crístico, ser un iniciado. Es el mantra que nos libera del instinto, es el mantra que nos libera de la pasión, es el mantra que nos libera de la lujuria. Focalizar largamente este mantra, poniendo el mayor sentido místico, estético en su pronunciación, va formando una aureola, un escudo de luz que va a rechazar más y más esas entidades larvarias astrales que constantemente nos están asediando y llevándonos a satisfacer la pulsión, la energética del instinto, llevándonos una y otra vez a crucificar al Cristo. El Cristo se crucifica penetrando en la semilla, en la sustancia, en el momento del orgasmo. Pero cuando no nos dejamos llevar por ese proceso, porque se está trabajando con el poderoso y sagrado mantra IAO y sublimando esa energía, entonces el Crestos se convierte en Cristo, el Redentor. Y el hombre y la mujer tenemos la completitud, no somos completos. Siempre nos falta la otra polaridad. Es por eso la adoración que debe existir entre el hombre y la mujer. Pero ya, cuando el iniciado decide seguir su sendero espiritual y no tiene la posibilidad de tener su compañera, compañero, dependiendo de si es varón o dama, entonces la completitud que no obtiene físicamente, la obtiene internamente con el cultivo del centro del Cristo. Haciendo referencia entonces a este estado de regeneración espiritual, se habla también que el dragón serpiente equivale al Logos Cristo, al Nous de los platónicos, al Daimón de Sócrates, al Horus de los egipcios, al Baco de los griegos. Es exactamente la misma energía. Es probable que iniciados que hayan alcanzado esa estatura espiritual se hayan manifestado ante esos pueblos, pero es el secreto iniciático contenido en esa tradición, en esos símbolos, para referirse al coito sagrado entre Isis y Osiris, como decían antiguamente los egipcios. El coito sagrado de Isis y Osiris nace Horus, el divino redentor, el divino niño, el Cristo. Y es bien curioso que también entre los misterios egipcios, los sacerdotes partían pan después de haberlo bendecido y repartían vino después de haberlo bendecido para entregarlo en sus templos a todos los que allí iban. Tradición, por supuesto, que continúa hasta la actualidad en la tradición católica.